Buenas noches, buen sábado, bienvenido a Peña de Mujeres. ¿Cómo les va? Estamos como siempre acá en la mesa acompañándonos Nico Cejas, Lucho Moretti, sociólogo, politólogo y nuestra querida amiga Silvia Garibaldi. Este sábado vamos a arrancar un poco siguiendo esta temática de cara al cierre político de los próximos pasos. Falta poquitito, algunas semanitas nomás. Y en este caso vamos a tener de visita a Federico Galeano. Federico Galeano es director de Relaciones Laborales del Ministerio de la Provincia de Santa Fe y es actual candidato a concejal por, no quiero equivocarme, por Defendamos la Ciudad. También la tenemos en un ratito también a la doctora Jacquelina Balangione. Jacquelina fue la directora ex defensora general del Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia de Santa Fe y hoy es precandidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana. Así que en un ratito la vamos a tener. Y bueno, hoy vamos a presentar también una obra de arte de una gran amiga nuestra, Isabel Luciano, que la van a ver expuesta en nuestro living. Bueno, chicos, ¿cómo les fue? ¿Todo bien? Qué fin de súper largo. Qué fin de súper largo, extra de trabajo. Extra largo. Un sábado y 3 domingos. Sí, más o menos. ¿Ah, sí? Más o menos. Pero bueno, ahora nos vamos a disponer. Vos sabés que Paladar nos mandó una picada espectacular que la vamos a degustar. Podemos ahora. probar una aceituna, por lo menos. Tomatito. Sí, y arrancamos enseguida con esta gente. Les digo, la verdad que estamos teniendo Un cierre de campaña ya prácticamente estamos teniendo. Falta poquito. Falta 16. No. Para las Pero se pasos. arrancó el sábado la campaña. ¿Falta un mes? Sí, exactamente. Hoy Hay cierran tiempo. las listas. Hoy cierra. ¿No tuviste ningún cierre de lista? ¿No te convocaron? Vamos, en un ratito tenemos que Vamos a ver hacer si un nos corte rapidito sorprenden. el primero y vamos con estos invitados. Después nos dedicamos a las conclusiones. Ya venimos. Bueno, ya sentados con nuestro primer invitado, Fede Galeano. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué tal, Mariela? Muy bien, Fede es candidato a concejal por Cuidemos la Ciudad. Y a su vez, en este momento sos director de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Así es. O sea que ya venís de la gestión y ahora te largás dentro del mismo espacio, digamos, de la Sí. interna para concejal. En realidad ya arranqué hace mucho tiempo Sí. antes, tal cual. Encabezo hoy un proyecto político nuevo dentro de la ciudad que venimos construyendo desde hace muchísimo tiempo con otros compañeros y compañeras, siempre en el territorio, siempre en presencia, en contacto con la gente, con los vecinos, con las vecinas, con los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad. Y me parece que hoy estas voces no estaban representadas, no estaban contenidas en el Consejo y me parece que con la trayectoria que tenemos, somos todos, tenemos promedio de edad, tendremos 36, 37 años, lo cual habla a las claras también de que planteamos también una renovación también, o plantear nuevas ideas dentro del debate legislativo en el Consejo, y me parece que con esa trayectoria que tenemos podemos hacer unos aportes interesantes y sobre todo plasmar en iniciativas legislativas las soluciones a los reclamos de los vecinos y las vecinas de Santa Fe. ¿Y cuáles son los reclamos que vos, que sos un tipo de territorio y que venís recorriendo, porque yo sé que laburás, o sea, estás muy involucrado con los ciudadanos desde hace mucho tiempo? Así es. ¿Y qué es lo que encontrás vos hoy como mayor reclamo y cuál sería el eje de tu... En primer lugar, estamos hablando, cuando hablamos de reclamos, son innumerables, pero todo se puede resumir en la falta de oportunidades. En la falta de oportunidades que hay de parte del Estado, que no está generando las condiciones necesarias para que cada vecino, cada vecina, que en definitiva somos todos trabajadores y trabajadoras, ya sea que trabajemos en relación de dependencia, seamos trabajadores desocupados, sean trabajadores que se dediquen a alguna actividad específica, como ser el comercio o alguna pyme. En definitiva, todos lo que tenemos que hacer es trabajar. Y hoy justamente el municipio no está generando las condiciones para que podamos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, del fruto de nuestro esfuerzo. Que una calle no esté asfaltada implica también un perjuicio muy grande porque no entra el colectivo, no entra una ambulancia, no entra un patrullero, lo cual genera
situaciones en las cuales da ocasión para el delito, para la delincuencia, y a partir de allí me parece que esa oportunidad es la primera que se tiene que tener, la posibilidad de vivir tranquilo en la ciudad, de que si salís a tomar el colectivo no sea un dolor de cabeza porque el colectivo no llega, porque la frecuencia, porque la unidad no cumple con los requisitos básicos para poder transitar, o porque te pueden asaltar mientras estás esperando. Me parece que hoy en día lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer las personas que tienen alguna responsabilidad institucional es justamente encargarse de generar las condiciones necesarias para tener mejor calidad de vida, para poder vivir con mayor dignidad y, como te decía recién, para poder disfrutar del esfuerzo de nuestro trabajo. Decime, nosotros tenemos una ciudad que tiene la posibilidad de crecer, que es bien hacia el norte, ¿no es cierto? Hasta el momento se han empezado algunas obras, algunas se han terminado con algunas críticas y demás, pero han sido obras que han permitido que el desarrollo de la ciudad llegue. ¿Cuál es la planificación que vos tenés en relación a eso? Y hablaste un poco también de seguridad. Quería saber también cómo es, un poco también, cuál sería la propuesta de ustedes en torno a bajar. Como decía, hablar de gobernar, hablar de legislar en este caso, porque el Consejo Municipal es una instancia legislativa local. Y en ese sentido me parece, como te decía recién, hablamos de generar oportunidades. Y justamente la planificación de la distribución territorial o del crecimiento territorial demográfico que tiene nuestra ciudad tiene que estar enfocada en ese lugar. Tiene que estar enfocada en todo lo que es el cordón oeste, el norte de nuestra ciudad, que tiene demandas históricas que muchas no han sido resueltas y que en muchos casos se han profundizado por un abandono constante, un abandono que se ha mantenido, que se ha sostenido, y no es producto solamente de esta gestión, sino que hace 16 años que está gobernando el mismo frente político en la ciudad de Santa Fe, y solamente lo único que vemos es cada vez mayor desidia, mayor inequidad, mayores injusticias que se viven en los barrios de nuestra ciudad con relación al centro, que el centro también, hay que decirlo, hay una hiperconcentración de recursos, pero los servicios que se brindan tampoco se brindan en las condiciones necesarias para poder, como te decía hoy, tener y poder disfrutar de mejor calidad de vida. Claro, sí, vos te referís, por ejemplo, a tener espacios comunes planteados en la ciudad para distintos tipos de actividades. Los otros días hablábamos un poco con el panel, que ahora te voy a abrir para que hables un poco con los chicos, de que no hay espacios por ahí para la gente de lo que seríamos los adultos jóvenes, sería tercera edad joven, no sé ni cómo llamarlo, estoy tan cerca que bueno, pero se planteaba que no había opciones de ese tipo, inclusive también es necesario en este momento y justamente para la contención de los espacios más vulnerables es el sostén y la creación de clubes barriales. Totalmente. Nuestra idea, nuestra propuesta política, nuestro proyecto apunta a eso, apunta a una solución integral o por lo menos a un abordaje integral de los problemas que nos estamos planteando. El club del barrio es la herramienta fundamental que tenemos a disposición, y si no es el club, será la parroquia, si no es la parroquia, será la iglesia, o sea, tenemos instituciones que con un trabajo comunitario llegan a donde el Estado no puede llegar, y bueno, es allí donde tenemos que poner los esfuerzos. El club de barrio es como te decía, una herramienta fundamental, porque allí no solo se aprende alguna actividad deportiva, sino que también es ocasión para enseñar sobre valores, claro, enseñar sobre disciplina, enseñar sobre respeto, sobre convivencia. Sí, y me parece que es ahí donde tenemos que poner la mayor cantidad de nuestros esfuerzos, porque hablamos de hablar de política, es hablar de prioridades, y esas prioridades se materializan en los recursos que uno destina para la ejecución de las políticas públicas. Claro. Hoy no vemos una política pública que contenga o que dé fortalecimiento a los clubes barriales. No lo hay. Todas las políticas públicas que existen son o provinciales o nacionales, pero no hay una sola política pública de parte del gobierno municipal que beneficie o que fomente o que fortalezca estas entidades que son fundamentales. Decime, vos que venís del mundo del cooperativismo, porque venís de un gremio que realmente está dedicado o contiene a este sector, que integran estas dos cosas, ¿cuál sería el planteamiento y qué posibilidad habría de armar? Porque creo que en ese caso se resolvería inclusive una situación económica de primera fase, digamos, de llegada más inmediata al ciudadano. Vos nombraste un aspecto muy importante que es el del cooperativismo. La lista que conformamos, hay hombres y mujeres de distintos orígenes. Uno de ellos es Carlos Monzón,
que me acompaña en la lista, que él está muy ligado al mutualismo, al cooperativismo, y lo está incorporado no solamente por su larga trayectoria militante en el territorio, sino también porque entendemos que la salida de la crisis social, la salida de la crisis económica, de la crisis de empleo que estamos viviendo, no va a venir de la mano de la economía de mercado, cuyas recetas nos llevaron al escenario que hoy estamos viviendo, sino que por el contrario, la vamos a encontrar en la economía social, en la economía solidaria, en el trabajo comunitario que se realiza en los barrios, como te decía recién. Y me parece que repito, es allí donde tenemos que poner nuestros esfuerzos. Tenemos que poner en discusión un nuevo sistema de cómo generamos nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones interpersonales dentro de la ciudad, porque de la forma en la que seguimos haciendo, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados distintos. Entonces me parece que lo fundamental acá es hacer otro tipo de abordaje, mucho más interdisciplinario, pero también con otras herramientas, no las tradicionales. Como te decía, la economía de mercado nos llevó a la crisis que hoy estamos viviendo y me parece que tenemos que intentar otra alternativa, por lo menos intentarla. Sí, acercar un poco más también, achicar las cadenas y acercar un poco más los productores al consumo, porque en realidad te revientan las cosas, la posibilidad. La gente compra carísimo, no está todo desorganizado. Me parece que esos centros que tiene por ahí la ciudad de poder centrar algunas mercaderías en forma directa es también muy interesante y resuelve. Totalmente. Sabemos que el gran incremento de los precios se ve justamente en todo lo que es la cadena de distribución. No es el productor o el tambero o el industrial el que genera el producto caro, sino que justamente todo lo que hay en el medio hasta la puesta en góndola, donde se produce el gran incremento de los precios. Y bueno, me parece que es algo que también hay que poner en discusión. Sí, ¿qué herramientas tiene el municipio hoy en día para controlar estas cuestiones? ¿Queremos que el municipio solo se siga ocupando de sus competencias básicas como son alumbrado, barrido y limpieza, que las cumple pero de manera eficiente? ¿O queremos ir así más allá, un Estado mucho más eficiente y más cerca de las necesidades de la gente? Y me parece que el Consejo Municipal es una instancia fundamental y primordial para poner todas estas cuestiones en discusión. Ahora te dejo con y ahora te voy a pasar con el panel, pero ¿tienen algo resuelto en relación a la basura y en relación a todo lo que sea sustentabilidad de los procesos y demás, teniendo en cuenta que hoy es imperioso que todo esté apuntado, digamos, a que se disminuya cualquier daño que pueda haber? Bueno, en principio a ustedes lo que les corresponde sobre la ciudad, pero en realidad sobre el planeta entero. Claro, ¿no? Sí. Como bien vos dijiste, tenemos que pensar en una ciudad sustentable. Y la única manera que lo podemos hacer justamente si establecemos como prioridad la educación ambiental. Ya tenemos una ley nacional que establece presupuestos mínimos de educación ambiental y me parece, y opino, y esto es una propuesta que también tenemos, que tenemos que apuntar hacia ese lado, reforzar lo que es la educación ambiental, no solamente en la escuela primaria, sino también en la escuela secundaria y también seguir haciendo docencia a través de los medios de comunicación y de todas las herramientas que tenemos a disposición. Porque una política pública como la de la separación de residuos es una política pública fantástica, pero no está difundida. Hay mucha gente que en sus casas no separa los residuos. No. Y me parece que es una instancia fundamental que lo podemos hacer con un pequeño cambio en nuestra casa, separando los residuos, podemos generar un efecto muy importante y sobre todo sustentable en el tiempo. Claro, Fede, pero lo que pasa es que la gente lo separa y después se queda todo. Necesitamos contenedores. Recolección también diferenciada, por supuesto. Diferenciada. Bueno, quiero pasarte un poco con los chicos y como para que arranquen. Lo tenemos como siempre, bueno, a Nico y a Silvita, los presenté al principio, sí. ¿No? Bueno, ¿a quién arranca? Hola Fede, buenas noches. ¿Qué tal, Nico? Qué interesante que vengas del mundo, que bajes del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están las estadísticas del mundo del trabajo? ¿Qué sectores han crecido? ¿Cuáles han bajado? ¿Cuáles se han transformado en Santa Fe? Mira, desde el inicio de nuestra gestión en el gobierno provincial, cuando nos hicimos cargo, una política pública que sí, en primer lugar, pongamos en contexto, cuando el gobernador se hizo cargo de la gestión, tuvimos una pandemia a los pocos meses que nos obligó y esto hay que decirlo también con todas las letras, nos obligó a improvisar un plan de gobierno que no teníamos planificado. Por eso, recién luego de 2 años pudimos, y superado un poco el escollo de la pandemia, si bien todavía estábamos en ese momento sufriendo los efectos, ya se podían realizar actividades industriales, actividades económicas, actividades de trabajo, y justamente a partir desde ese momento, desde que se pudo empezar, se implementó el gobernador Omar Perotti el cumplimiento de una promesa de campaña que fue el programa Primer Empleo. Junto con ese programa que establecía un estímulo
para la contratación de personal y el resto de las políticas públicas, Santa Fe Capacita, los programas del Ministerio de Producción, hoy en día superamos los niveles que teníamos de empleo, incluso los niveles prepandémicos. Estamos hablando que hemos recuperado los niveles de empleo. Esto no garantiza ni establece porque en esto hay que ser completamente sincero. Cuando en la antigüedad, recientemente cuando una persona tenía un trabajo en blanco, eso era garantía de que podía tener un ahorro, podía tener ascenso social, podía incluso hasta poder comprarse una casa. Y la verdad que nuestra generación es la generación que probablemente no lo pueda hacer. Nuestra generación probablemente es la generación que no se pueda comprar una casa. Pero bueno, ahí tiene que estar el Estado poniendo equidad. Entonces, a lo que voy con el tema de los índices de empleo, hemos recuperado los índices de empleo que teníamos incluso a niveles prepandémicos, pero por una decisión política que fue acompañar al que produce, al que invierte y al que trabaja. Y me parece que, como bien vos decías, hoy hemos recuperado los niveles de empleo. Si bien no contamos con niveles de ingresos que garanticen superar lo que es la línea de pobreza, pero el nivel de empleo se está recuperando, pero nosotros como políticos que somos, como militantes políticos que somos, no perdemos la esperanza y siempre vamos a trabajar para que una persona con su trabajo pueda subsistir y pueda mejorar y tener su ascenso social también. Bueno, hola, ¿cómo te va, Fede? ¿Cómo andas? Escuchando, bueno, el tema laboral que es fundamental. Que el ser humano tenga actividad, que tenga trabajo, que tenga remuneración en todo eso. Es la parte más complicada que está hoy, en primer lugar, por cómo estamos viviendo. Si bien vos decís que hay muchas cosas que están ausentes, carentes y demás, creo que hay un montón de cosas a trabajar. No solamente, o sea, todo lo que se habló, aparte la salud, aparte la educación, que cada vez viene más abajo, lo que es una educación social común para todo el mundo, no existe, está muy desnivelado, está muy abandonado todo el sistema y después una vez que se llega, después el eslogan es no tenemos presupuesto para tal cosa, no tenemos presupuesto para tal otra. ¿Cómo tienen pensado abordar, al margen de las cooperativas, como vos decís, desde qué lugar? Porque si el gobierno no te larga el presupuesto para la educación, para la salud, para el trabajo, para que la gente se pueda financiar, para que la gente pueda lograr tener una propiedad, no puede ser algo tan complicado tener una propiedad cuando en un momento se hacían de barro, de adobe, de paja. Contenedores. No puede ser tan complicado, porque terrenos hay espacio. Descentralizar y lo que vos dijiste, que funcionen el pavimento, que funcione la seguridad, que funcionen los colectivos, que funcione todo. Está bien, sería un paraíso ideal. Lo mío sería un paraíso ideal. Pero bueno, el tema es ese. Bueno. ¿Cómo tienen pensado abordar integralmente todo? En primer lugar, tenemos que tener en claro que el Consejo Municipal es una instancia legislativa. Claro. Lo que tienen que tomar las decisiones sobre las prioridades en las cuales van a inyectar recursos es el Ejecutivo Municipal, es el Intendente, que hoy vemos que sus prioridades pasan por otro lado y no por todo esto que vos estás comentando. Y el Consejo Municipal tiene que ser la caja de resonancia de estos problemas. Se tienen que plantear estas cuestiones. Hoy vemos un consejo que no está funcionando de la manera que debería ser porque hay una mayoría automática del oficialismo municipal y me parece que lo que tiene que haber en este caso es un poco más de equilibrio de las fuerzas políticas. Por eso, dentro de nuestra interna, yo estoy seguro que la interna del Frente Juntos Avancemos, del peronismo, va a ser la más votada porque está conformada a nivel local por hombres y mujeres de larga trayectoria también, con muchísima militancia y muchísima experiencia, compañeros y compañeras con los cuales yo estoy orgulloso de competir, porque no puedo decir otra cosa. Y justamente, sin esquivar la pregunta que me hiciste, lo que necesitamos en este momento para poder discutir el presupuesto es tener mayor cantidad de concejales que defiendan y representan los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es fundamental. Bueno, ¿qué tal, Fede? Cortito, ¿por qué hay que votar por vos en la interna y no por los rivales, digamos, la gente que competís? Mira, yo provengo del mundo del trabajo. Sandra proviene del mundo del trabajo comunitario, Carlos proviene del mundo del mutualismo, del cooperativismo, Agostina Ferrarini proviene del mundo de la arquitectura y del medio ambiente.
Matías Malatesta proviene del mundo de los clubes deportivos, es decir, nuestra propuesta está encarnada por hombres y mujeres que saben de lo que hablan. No somos improvisados en esta materia. Y con nuestra corta edad, pero con nuestra larga trayectoria, es mucho el aporte que podemos hacer. Y a partir de allí, es de la mejor manera que vamos a representar a los vecinos y a las vecinas de Santa Fe. Muy bien. Che, Fede, decime, ¿cuándo arrancaste vos en esto? Bueno, de toda la vida por tu viejo, ¿no? Pero Sí. ¿cuándo arrancaste? Mira, mi primera incursión militante se puede decir que fue a los 15 años. Hace 20 años, hace 20 años nuestra ciudad sufrió una catástrofe que fue la de la inundación y bueno, ahí fue mi primer contacto con la militancia, si bien lo amaba de reuniones, pero ahí junto con otro compañero, con otro amigo, con un hermano de la vida, Franco Bob, que ahí se cruzaron nuestros caminos, descargando, como siempre digo, porque es una anécdota real, fue descargando un camión con donaciones que llegaban para las personas que habían sido afectadas por la inundación y ahí fue que me di cuenta que me quería dedicar a eso, quería poner mi trabajo y mi esfuerzo al servicio de los otros, siempre con esta vocación de trabajar para que los otros puedan tener una mejor calidad de vida. Y ahí empezó mi carrera militante, se podría decir, ya 20 años junto con la inundación y que hoy se cumplieron 20 años, ahí inició mi trayectoria, podríamos decirlo. Y en el 2013 ya fui candidato por primera vez, acompañando a Sebastián Piñata. Luego en el 2017 acompañé a Marcos Castelló, siempre dentro del peronismo y siempre con estas mismas ideas, de representar a los trabajadores, de representar a los trabajadores desocupados, de representar a las mujeres, a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, siempre defendiendo a los más excluidos y a los más vulnerables. Muy bien, Fede. Bueno, todo el éxito. Vamos a interna, queda poquito ya para que ya se resuelvan, un poco se definan las cosas, así que bueno, te deseamos lo mejor. Mira, te acompaña esta pintura fantástica de una artista plástica santafesina, Isabel Luciano, mira lo que es esta. Hermoso. Es un acrílico abstracto, velado, con pintura asfáltica. Me lo aprendí. Pero viste qué bárbaro, muy bueno. Hermoso. Bueno, gracias Isabel también y gracias Fede y nos estaremos viendo. Gracias Mariela, para vos y para todo tu equipo. Gracias, ya venimos. Bueno, volvimos, nos agarraron chusmeando porque estoy en realidad con una gran amiga, estoy con la doctora Jacquelina Barangione. Jacquelina es precandidata a diputada y fue defensora penal de la provincia, jueza de cámara, jueza en primera instancia, actual docente universitaria y bueno, ¿y qué más? ¿Qué otras cosas podemos decir? No nos pongamos a contar todo. Hasta acá para no aburrir. Sí. Bueno, buenas noches ya, que sábado gran rotation la tuya que vení de super campaña. Sí. En un compromiso después de haber terminado una gestión tan reconocida por los propios y ajenos, pero por ahí por propios creo que tienen doble valor porque por ahí los propios tienen una mirada siempre un poco más rígida sobre el par. Y creo que vos tuviste un reconocimiento de propios y de ajenos y te tiraste, a pesar de haber terminado con la frutilla, te tiraste a la política. Y bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Perdonen yo, mi pinta así de trabajo, de oficina. Vení de trabajar. Vengo de campaña, así que bueno. Divina. No tuve tiempo de arreglarme para esta ocasión. Podés empezar a beber un poquito para relajar. Bueno, no, mira, esto que me tiré fue una invitación. La verdad que fue el último día. Tuve varias propuestas. Como vos decís, yo había cerrado mi carrera judicial, que fueron los últimos 20 años de mi vida, porque antes, previamente a eso, durante todo el tiempo ejercí la docencia universitaria, pero previamente ejercí 15 años la abogacía, yo también tuve un estudio, y en ese lapso tuve algunas incursiones por el Poder Ejecutivo Provincial, con el Partido Justicialista, fui asesora de un ministro de Educación y de lo que ahora es Desarrollo Social. Siempre trabajando, digamos, enfocada más que nada en el problema social. Por eso mi ingreso al Poder Judicial, cuando tenía 40 años, por concurso, toda mi carrera fue por concurso, fue como secretaria de menores y después ya siempre me especialicé y trabajé en el fuero penal que está directamente vinculado a la problemática social.
tuve una llamada, estando en Buenos Aires, una llamada de Florencia Cariñano, invocando que era un pedido de Cristina, que me necesitaban en la lista de diputadas y diputados. Así que bueno, ahí ya no lo pensé, dije que sí. Fue muy sui generis el armado de la lista, se terminó armando a la noche ingresó Alejandra Rodenas, era la número 2, pasé a ser número 3 porque al encabezar una mujer, vieron que hay paridad, pero con alternancia, 1, 1, 1, 1, así que bueno. Lo cual me parece que sumó muchísimo a la lista, una lista muy linda, multifacética. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Mucha gente joven también que proviene de distintos lugares. Cambio generacional Sí. y creo que tu incorporación fue acertada en ese espacio por tu experiencia, bueno, dentro de tu carrera, en todo lo que es el mundo penal y relación, entendiendo de cerca cuál es la problemática esencial del delito, más allá de lo que nosotros vemos como que son las medidas que se toman cuando ya ocurrió, que sería cárceles o las penas y demás. Hecho. El Poder Judicial y el sistema penal actúa cuando los hechos ya se sucedieron. Y eso es un poco lo que se transmite a la sociedad, que es como la solución, que el encarcelamiento o el atrapar ciertas personas, que es donde siempre recae el sistema penal, sobre los sectores más humildes de la población, desde donde también la criminalidad saca la mano de obra, barata, fungible, luego el Estado la atrapa, los encierran en una cárcel. Y se terminó la mano de obra. Para que estemos los buenos tienen que estar los malos, para que estén los cuerdos tienen que estar los locos. Es un poco esa lógica que es muy tóxica, ¿no? Y que, bueno, es a la que estamos acostumbrados. Yo no me despego de mi perfil porque hasta hace 2 meses fui defensora general penal de la provincia y venía de ser jueza. O sea, uno no seas así y te convertiste. Ahora estoy en política, pero, digamos, tengo la prudencia, sé de lo que hablo. Y, bueno, una política responsable, básicamente. Te estás metiendo en un tema que sabes de qué se trata y de hecho venís, o estuviste esta semana en la reunión. En la reunión, en el primer encuentro, esto convocado por el gobernador Perotti, a todos los sectores políticos, tanto del justicialismo como de los distintos espacios políticos que van a competir ahora en las internas del 16 de julio, para debatir y compartir la información que tenemos sobre el tema de seguridad. Del grupo nuestro, bueno, que el precandidato a gobernador es Marcos Clery, lo acompaña Alejandro Beit, me designaron a mí, junto a una compañera de Rosario, que es la candidata senadora de Rosario, que es Paula Sagués, que ella viene de trabajar en el área de seguridad. Una chica más joven, que es psicóloga, pero que realmente tenemos un intercambio muy, muy nutritivo, digamos, entre ambas. Bueno, en la reunión fue bastante buena, muy pacífica. Hoy, en esta primera reunión, dio su informe el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni. La próxima reunión va a ser el lunes y va a informar el MPA. Luego va a haber otra reunión que va a informar la Justicia Federal. Y la última, el 11 o sea, justo cuando cierra la campaña, elevar el espacio en las universidades y asociaciones. Solamente para escuchar la problemática desde distintos prismas, digamos, solamente para escuchar la intervención. Cada uno transmite sus inquietudes, sus pareceres y los aportes que tengan. Yo, particularmente, lo que dije, un poco disruptivo, lo mío, es que a mí me parece que hay que cambiar el enfoque. Correcto. Porque se enfoca el problema de la inseguridad como el mayor problema que tenemos en la provincia. Y yo creo que el mayor problema que tenemos es el problema social, producido por la gran desigualdad que hay entre una clase media, que estamos incluidos en el sistema, y mucha gente, sobre todo que está en la periferia de las grandes ciudades, que están totalmente afuera del sistema, excluidos del sistema. Y es allí donde surge o donde se dan los mayores problemas de inseguridad. Porque, por ejemplo, Rosario es guerra entre bandas, está circunscripto más que nada a esos barrios. Aquí en Santa Fe tenemos los delitos predatorios, o sea, contra la propiedad, el robo o el hurto que se da en toda la ciudad, todos tenemos miedo, todos somos víctimas o fuimos o somos víctimas potenciales, pero en realidad, digamos, proviene todo de la misma problemática. Esto, ojo, no estoy diciendo que ser pobre
tiene que ver con generar delitos. Sí, no, pero no hay nadie preso con dinero, o Hay sea que 10.000 presos, alguna relación tiene que tener. hay 10.000 presos que son, en su gran mayoría, el 70% son primarios, es decir, es la primera vez que caen presos y están por delitos menores, por delitos no graves, o sea, penas muy cortas. ¿A dónde? En los mismos pabellones donde hay otros que están cumpliendo penas largas. Hay un 45% en prisión preventiva. Estoy absolutamente en contra de la ley que sancionó la legislatura. Le pedí al gobernador que no la promulgue, o sea, que la vete, porque creo que es un avance realmente, me parece oportunista, porque la prisión preventiva está contemplada en el Código Procesal. No se necesita una ley que diga que el que está en tal situación tiene que ir en prisión preventiva, porque esa es una función de los jueces. Claro, es privativa de los jueces. Esa es una decisión del juez. Una Si no le quita ponderación de libertad hechos. a la decisión de la evaluación Exacto. sobre los hechos al juez Exacto. y queda hecho por ley que no puede ser. Claro. Termina siendo, Sí, ¿cómo no, se dice? o sea, Anticonstitucional. ¿Cómo sería? transforma en una presunción legal una cuestión que es una evaluación de hecho, que además es una excepción al principio de inocencia consagrado constitucionalmente. Además, la ley es igual para todos. ¿Qué dice esta ley? Que si a vos te agarran con un arma de fuego, vas presa, por ley vas presa, en prisión preventiva. Esto se aplica en toda la bota. ¿Ustedes caminaron alguna vez por el campo, por los pueblos? En las chacras, la gente está acostumbrada a tener, y además portan legalmente un arma. La ley dice, en una situación que se sospeche que puede hacer para cometer un delito, la policía te lleva, el juez tiene obligación de meterte preso. No, no es así, estoy totalmente en contra de esto, porque además, con la sobrepoblación penitenciaria que tenemos, imagínense la producción de prisión Pero el preventiva. que va a haber. criterio de ser sospechoso sería del que arresta, digamos, en este caso de la Sí, policía. de la policía. Es el criterio de la exacto. policía decir, a este sospechoso lo llevo Vamos, claro, y después, marche preso. claro. Que aparte, quiero dejar en claro, No, para saber yo cómo no de estoy proceder. en contra No. de que al que tiene peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, si el juez lo considera porque el delito lo amerita, vaya a prisión preventiva. Hay un 45% de los presos en prisión preventiva. Estoy a favor del bien, no del mal. No estoy defendiendo el delito. Pero a ver, pongamos las cosas en su lugar y no utilicemos las elecciones. Aparte, mi idea es la siguiente. Yo me postulo a legisladora. Pero yo creo que los legisladores, la función no es producir leyes como en una máquina de hacer chorizo, dirían en el campo, sacar leyes por cualquier cosa. Primero tienen que conocerlas. Hay que conocer, hay que debatir. Hay que conocerlas, La claro. política es para el debate y la Constitución concentra todo, menos leyes, más Constitución. El preámbulo de la Constitución te dice para qué Resumen. está el Estado y qué tiene que hacer el Estado y contrarresta el discurso de aquellos políticos que están diciendo que el Estado tiene que desaparecer, por ejemplo. No, al contrario, el Estado... Tiene que estar presente. La problemática social que tenemos es porque no hay un Estado presente en los barrios más humildes, donde hay que garantizar el acceso a los derechos para poder ir equiparando, para que toda la gente pueda comer, pueda ir al médico, que no tenga el primer contacto con el Estado cuando llega al sistema penal. ¿Ustedes saben que la mitad de los presos no tienen hecha la primaria? Bueno, Claro, no puede no, ser en no un, puede en un ser. país donde es obligatoria secundaria. Exacto. ¿Entendés? No puede ser. O sea, ahí Aparte hay están una años situación. presos y el Estado no les hace hacer la primaria porque no lo puede gestionar. Claro, Porque tenemos necesitan mucho más acciones presos. intermedias que Exacto. accionen desde la ley hasta que eso pueda Exacto. producirse. Más laburo del Estado en los barrios, es lo que decía este chico, el candidato anterior también. Claro, sí. Más trabajo en los sectores más vulnerables. Lo que pasa es que también la sábana a veces corta y si se llega con un recurso a un determinado sector, no se llega con algo, la repartida de recursos hay que reordenar y que bueno, vaya pero es donde cuestión más se a ver necesita, a dónde claro. pone las prioridades el Estado y los funcionarios encargados de manejar el presupuesto. Hoy por hoy estamos todos preocupados por la seguridad Sí. y bueno, hay que invertir en eso. Sí, Y con una ley no lo vas a arreglar, ni con más armas para la policía sola lo vas a arreglar. Eso No. tiene que ser un programa integral, porque el problema es social. Sí. Bueno, te voy a pasar. Lo tenemos a Nico, a Lucho y a Silvita. Te van a poner. Él sociólogo, politólogo muy bien. y Bien. bueno, nuestra querida amiga la conoce a Sí, Silvita siempre. Encantado ¿Con de quién conocer. arrancamos?
¿Querés que arranquemos? Bueno, como quieran. Nos ordenaron que arranque Nico, después Silvia, después yo, que si no se... Según la aguja del reloj, dale. si no nos reta. Todo se cumple. Encantado de conocerte y de escucharte Muchas también. gracias. Bueno, sos muy prestigiosa, tu Gracias. trabajo en la Defensoría es muy conocido. Imposible no preguntarte sobre violencia institucional en esta semana particularmente. Y después decías, bueno, llevar ciertos debates a la Cámara de Diputados. ¿Se puede convencer a los diputados de cambiar la policía, de reformarla? Mira, pues es que creo que sí. Bueno, estos últimos hechos de estos últimos días realmente me tienen preocupada, triste, asustada, asombrada. Yo no puedo creer lo que veo, lo que está pasando en Jujuy. No puedo creer que se esté justificando ese tipo de represión. Bueno, escuchaba madres, personas normales que por una simple manifestación las vemos arrastradas de los pelos, encarceladas, menores de edad, cosa absolutamente injustificada, gente que baja de los cerros a hacer su manifestación legítima. Legítimo no se debatirá, pero el derecho a manifestarse es un derecho constitucional. Que tenemos. Bueno, totalmente asombrada de eso, el tema de la violencia institucional. Ustedes saben que a mí me preocupó muchísimo, lo desarrollé mucho durante la gestión de 6 años de defensora. Y ¿sabés qué? Creo que sí. Que con respecto a la pregunta, que si en la legislatura esto puede tener cabida. Porque los 2 últimos años que estuve, yo pedí ir a informar, porque a mí la legislatura no me convocaba. Convocaban al fiscal, pero no a la defensora. Pedí ir y fui. Y también invité a un grupo de legisladores a que me acompañen a ver una cárcel. Entonces, en esos informes yo me llevé fotos, me llevé PowerPoints con estadísticas, fui con números, con datos objetivos, y quedaron absolutamente sensibilizados. Terminé con un aplauso de todos los sectores políticos, que eso hasta salió en los medios, porque fue como llamativo, porque es un ambiente que pone un poco de Duro. distancia. Y sin embargo fueron muy sensibilizados, y bueno, y está en carpeta. Aparte, en esta reunión de seguridad fueron pocos candidatos a gobernador, sino que fuimos los equipos técnicos. Estuvo todo el tiempo digamos, la discusión, en las opiniones, digamos, lo que le falta a la policía, lo que le falta al servicio penitenciario, y una de las patas es la capacitación, por supuesto, la profesionalización, que puedan sentir orgullo de ser policías, por ejemplo. El servicio penitenciario también tiene que tener mejores condiciones de trabajo, lo tenemos que cuidar mejor. Trabajan en los mismos espacios donde viven los presos, Claro. con sueldos muy bajos, sin carrera, sin concurso. Digamos, es una salida laboral, porque yo no creo que mucha gente tenga vocación de trabajar dentro de una cárcel. Es un trabajo durísimo. Es tremendo. Es tremendo, y bueno, y la sobrepoblación genera que nunca pueda haber una buena gestión, que los recursos que se invierten se diluyan, que no les lleguen a las personas. Por eso no tienen cupo educativo, no tienen cupo laboral, no llega la buena alimentación ni el acceso a la salud, y da lugar también a corrupción. Y a Es lo que residir, veníamos a viendo. residir en el delito, en el caso de aquellos que siguen, porque de ahí, digamos, qué sé yo, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, el que esté un año. La prisión genera siempre efectos adversos a la persona, Claro. y a su familia, y a su grupo, a su entorno. Siempre se pierde con la prisión. Sea preventiva, porque bueno, después no puede decir, no, yo no sufrí y no fue pena porque fue preventiva. Yo no tengo una condena. O sea, se sufre lo mismo estando en prisión preventiva o estando en una condena. Sí, por Y ahí los son, efectos de la prisión son los mismos. son realidades que no se ven y que alguien se tiene que ocupar, digamos. Porque Exacto. vos decís, la mitad, los 50% no tienen terminado la primaria, el 45% está con prisión preventiva. Sí. Entonces es un apartheid directamente. Totalmente. Porque Y uno además, que claro, está alejado exacto. de la prisión, de todo el sistema Exacto. penal, desconoce, y dice, bueno, así ellos estarán por algo, estarán en la cárcel. Y Pero, la verdad bueno, es que esa es los la datos presión son social. tremendos. Además, la sociedad tiene que saber, o sea, salir de la fantasía de que el Estado atrapa a todos los que cometen delitos. El Estado atrapa a algunos. No, Aparte Sí, sabemos bastante que hay corrupción selectivo. Está ya policial. aquí y te deseo toda la suerte en esta nueva etapa. Está el preso A, el preso B, el preso C. Sí, No hay Eso preso, es hay lo que preso pasa B. que está todo- Los presos son C. Claro, están todos mezclados. sí, están Lo que todos vos decías, mezclados, Ah, exacto. no tienen ni una primaria aprobada. Que eso, o sea, la verdad que la gente, a ver, uno que se robó una manzana o una banana y fue preso,
podría tener la oportunidad de, Sí, de de una resocializar. educación, claro, Es de que poder no reinsertarlo hay después Silvia, en el mercado. todos la deberían tener, hasta el que comete el peor delito. Hasta que comete Porque el la peor de los Constitución delitos, porque lo tiene dice. para arrepentirse también Y y un la montón de cárcel es cosas para más. eso. Delito grave, pena larga, más tiempo de encierro. El Estado tiene que aprovechar ese tiempo de encierro para trabajar con esa persona, que se resocialice, y nosotros hoy tenemos que decir que se socialice. Claro. Porque muchos, si no fueron a la escuela, el primer contacto con el Estado que tienen, si no estuvieran enfermos, es el sistema penal. Claro. ¿Y por qué tanta prisión preventiva? ¿No hay acceso a la justicia por parte de las personas, digamos? Porque... Sí, bueno, porque la prisión preventiva también tiene que ver con un clamor social. Sí, falta de resolución. Claro, no, y la prisión preventiva es, digamos, para los primeros momentos, digamos, una facultad que tienen los jueces a pedido de los fiscales, que es una medida cautelar, no es un adelanto de la pena. La pena es cuando vos terminás el juicio, tenés la Sí. sentencia o el firme, claro. abreviado, lo que sea, te condena el juez. Pero si es necesario cautelar el proceso, porque el proceso penal no se puede hacer si el imputado no está. No se puede hacer en rebeldía, el imputado Claro. tiene que estar presente. Entonces, si hay un peligro de fuga, el Estado puede tener esa persona presa, cautelada, para que el proceso pueda continuar. ¿Y cuánto está Claro, esperando una sin sentencia domicilio a la adentro. persona? Bueno, por la ejemplo? prisión preventiva tiene un tope máximo, que son 2 años y 3 en circunstancias extraordinarias. Realmente hasta 2. Pero la prisión preventiva está pensada para delitos graves. Claro. Ahora con esta ley que yo lo hago para cualquier, ni siquiera, no importa si sea tentativa o lo que sea, si está con un arma, vas preso. Sí, Hay sí, mucha sí. gente que porta Por armas de forma parecer, reglamentaria. por portador No, de parecer. y la cantidad de Claro. casos que la policía ha plantado armas. Digo, está el caso de la También. capital federal de los chicos que lo Sí, asesinaron sí, y le sí, querían plantar por un eso. arma. Digo, Esas son entonces, cosas que les tienen que ponderar los jueces, que en una audiencia tienen todos los elementos, con un fiscal que lo quiere meter preso, con un defensor que lo va a defender, que le van a llevar las evidencias para que el juez pondere y se convenza si corresponde darle la prisión preventiva o, como dice la ley, si puede cautelar con una medida menos gravosa, tiene que optar por una menos gravosa. Una domiciliaria, o ponerle que no se puede acercar a 500 metros de la víctima, que no pueda salir de la ciudad, que no tome alcohol, que no se drogue, como acá que toman alcohol. Es sábado, se me olvidó es permitido. Sí, ya me están haciendo Nos señas tenemos que, sí, no que podemos. tengo que concluir. Bueno, pero Bueno, Queremos déjame decirte preguntar algo. tantas cosas. Sí, que que no es mi único tema, porque este es mi tema. A mí también me interesa la producción local, ayudar al productor local, al productor agropecuario. O sea, hacer un Estado más articulado, que se conozcan los recursos que el Estado tiene. La gente a veces no sabe, yo lo estoy aprendiendo mucho acompañando en la campaña. hay mucha, cosas que no conocía. hay mucho servicio del Exacto, Estado al que favor le- de la. Bueno, vos, Mariela, conocés, Sí, por conozco supuesto. perfectamente todos los Claro. beneficios que puede Tuve tener. la suerte de acompañarlo a Bacarela en la entrega de las primeras resoluciones de jubilaciones de gente que pudo pagar su deuda previsional, gracias a ANSES, que dice que es el corazón del Estado, y mucha gente que eso no lo sabe. Y bueno, todas esas cosas me Se interesan. pagaron jubilaciones porque se pudo abordar y llegar con suerte a una moratoria, Sí. Sin regalarle nada, ¿eh? con lo cual la gente pudo pagar Ujú. aquello que debía y bueno, Gente que laburó toda su vida y Toda que no su tuvo vida. todos los aportes como no, tanto le porque ha pasado. porque a lo mejor eran momentos donde culturalmente la gente trabajaba más en negro que en blanco y los patrones descontaban y no pagaban. Así es. Eso se ve verificando en muchos de los procesos que hacen CES. Pero bueno, tema para Bueno. otro día, pero el Estado tiene un montón de servicios para el ciudadano. Sí. Eh, Ya que te estamos- deseamos lo mejor. Lo Chicas, mejor. chicas, votenme. Me encanta este estudio, me encanta este piso, me encantó el grupo, este Bueno. programa es hermoso. Bueno, muchas gracias. Todos los sábados de la noche, todo el mundo Sí, mirando sí. Peña. Estamos Hermoso. contentos con cuál fue la respuesta sobre el programa. La verdad que la gente tiene por ahí ganas de escuchar otro modo de conversar sobre la política y esa situación de decir hay que hablar no cada vez menos, cada vez más de política. Viste que hay alguien que dice, ay, en la mesa de tal cosa, y no, se habla de todos los temas. Hay que aprender a hablar de todo respetando lo que Respetando, piense el otro. obviamente. Hay que atreverse. Sí, hay
perfecto. Hay que aprender a hablar de todo. Y debatir. Y debatir Claro. sanamente. Bueno, nos vamos al corte. Nos Nos vamos fuimos. con un minutito. Ya venimos. Chao, chao. Último bloque. La verdad que mucho para concluir. Dos invitados que, sí, de lujo. Jacqueline, escucharles un placer. Nos quedó un poquito pendiente, o me parece que te quedaron ganas, sobre lo que fue violencia institucional específicamente que refirió Sí, Jacqueline, ¿no? Sí, la verdad que sí, sobre todo teniendo la posibilidad de charlar con alguien tan prestigiosa, de tan notable carrera y teniendo en cuenta los hechos de esta semana que son verdaderamente dramáticos. Está muy lejos Jujuy, no estamos ni marchando ni reprimiendo, lo que nos llegan son las interpretaciones. Y para poder comprender eso, digamos, tenemos que tener un marco común. Y lo que estamos escuchando que dicen los medios, hay una lectura más política, hay una lectura más económica, una lectura más política que hace estallar de nuevo la polarización, un ellos contra nosotros, y no sé de qué manera orquesta el gobierno nacional lo que pasa en Jujuy. En un gobierno que tiene un déficit de autoridad bastante importante como para orquestar algo en Jujuy. Tampoco sé cuánto le importa a la gente de Buenos Aires lo que le pase a los docentes jujeños, pero lo cierto es que sí tenemos un gobernador que en tanto acto de gobierno, digamos, le dice al Círculo Rojo, a la gente, a los dueños del país, yo estoy dispuesto a ajustar y a reprimir. Y lo dice claramente. De esa manera se pone más a la derecha del candidato que promueve eso y le gana espacio también a la candidata, a Patricia Bullrich, digamos, se pone a la derecha y queda ahí entre Larreta y Bullrich. Ahora, ¿fue constitucional lo que ocurrió en votar tan rápido esta modificación Hay que hacer una diferencia entre lo que es legal y lo que es legítimo. Por eso, ¿no? a ver. Son dos cosas distintas. En términos legales, podríamos decir que se siguió el procedimiento constitucional para llevar adelante la reforma. Ahora, en términos de los métodos que se emplearon, yo creo que es un fracaso político de la gestión del gobernador Morales, ¿no? Porque es fácil achacarle la culpa a los otros, a los que se quejan, pero ¿cuántos participaron del proceso de reforma constitucional? Bueno, se siguieron los pasos, ¿no? Se llamó a la convocatoria para hacer la reforma, se llamó a la convocatoria de la Asamblea Constituyente al mismo tiempo que se hizo la elección de gobernador y otros cargos legislativos y ejecutivos, lo cual no es recomendable porque se diluye el debate de la Constitución con la elección de los cargos. Gerardo Morales, siendo gobernador, fue candidato a constituyente y es presidente de la Asamblea que reforma la Constitución. ¿Eso se puede? Bueno, aparentemente. En Jujuy parece que se pueden En muchas Jujuy cosas. parece que se pueden muchas cosas. Entonces, ahí hay una suma del poder público que es media rara. Él mismo llama a las elecciones el 7 de mayo, el 27 empieza a funcionar la Asamblea Constituyente y ya se aprobó la Constitución. Menos de un mes. O sea, ¿qué pudieron discutir? ¿Cómo pudieron discutir con las comunidades originarias, con los trabajadores, con los sectores todos los sectores interesados en discutir la ley de leyes de la provincia, que es una ley que tiene que durar muchos años, que tiene que reunir muchos consensos? Bueno, el gobernador pensó que porque tenía los votos del peronismo asegurados y los votos de su partido para llevar adelante esta reforma, alcanzaba. Pero sin embargo parece que esos sectores políticos no son legítimos frente a la gran mayoría del pueblo de Jujuy. No son representativos, básicamente. Si vos tenés una protesta, que lo que votaste indudablemente porque dice, no representa el pensamiento popular. Decir, no, es el kirchnerismo, es Milagro Sala, es la izquierda. Todo eso puede suceder, puede existir que haya organizaciones, que haya grupos que movilicen. Eso existe en toda la sociedad es conflictiva de base. Ahora, para que se generen las condiciones, mira, yo milité 10 años en un centro de estudiantes y te diga como hacíamos asamblea y no iba nadie. Hasta que un día hicimos la asamblea y se tomó la facultad. Bueno, hay condiciones objetivas para que eso suceda. No sale de un repollo. No es porque yo voy, llamo y organizo, la gente sale a prender fuego todo. Absolutamente. Y hablando de legitimidad, cabría preguntarse si esa violencia supuestamente legítima se hace con la fuerza justa y necesaria. Porque claramente, basta ver esas imágenes, es el acto casi bestial de violencia carnavalizada. Carnaval de violencia. Carnaval porque para algunos espectadores constituye cierta alegría y cierto goce ver lo que sucede. Circo romano. Es un espanto. Es un espanto. Policías tirando piedras. Yo he escuchado hasta frases que han de disparos que han hecho perder el ojo, creo, un chico, hay una docente fallecida, hay muertos. Hay una persona internada. Lo que ocurrió en Jujuy es un espanto
véase de dónde se Hay otro vea. aspecto. Ahí el causal es el gobernador. Es el Porque vos principal estás responsable diciendo político. Principalmente es el responsable. Sí, se le desmadró de la una cabeza situación. De todo de toda esta Apostó a una idea situación como. violenta. Sí, apostó a un proyecto y a una idea de, como decía Nico, de más represiva Se y está más. haciendo la campaña con la sangre del pueblo jujeño. Eso está pasando. Un tipo que en las encuestas no mide nada, pero que es conocido, se está haciendo la campaña para que lo metan para ver cómo. Bueno, vamos a ver qué pasa dentro de un par de horas. ¿Vos decís que Morales no mide nada? ¿Y cómo llega a gobernador si no mide No, nada? bueno, a nivel Jujuy, nacional. pero a nivel nacional. Ok. ¿Quién lo va a atacar? Ok. Ahí ese es el. Claro, lo que se dicen es que se genera este escenario para generarle mayor popularidad para otro espacio. Morales. Claro. Sí, es así. Digamos, básicamente es eso. Están jugando, digamos, a la política. Y es interesante pensar qué le responde el Círculo Rojo a la propuesta de Morales de ajuste y represión. Porque hubo un comunicado de las 6 cámaras empresariales principales de Argentina, la UIA, Sociedad Rural, la Cámara de Comercio y otras más, donde dijeron no queremos violencia, cese de la violencia, de toda la violencia Todo el mundo se promulgó, en estatal serio. y social. Y no fue una respuesta diciendo, nosotros estamos de acuerdo, avalamos, sino diciendo, ojo, que nosotros queremos hacer negocios, pero queremos hacer negocios en un marco regulatorio de normalidad, digamos, no de excepcionalidad. Y ahí hay una concepción de la democracia de que yo gano, entonces yo hago lo que quiero. Y eso no es la democracia es ganar, tener los votos y también gobernar respetando a las minorías y considerando qué opina el otro, porque evidentemente la sociedad es contradictoria, tiene intereses distintos y no se puede gobernar. Hay que mantener el equilibrio. Claro, no, hay que gobernar basándose en algún tipo de Mantener el consenso. Y equilibrio. lo que se rompe en Jujuy es el consenso. No hay consenso. Y claramente hay que un poco de paz, no se le puede tirar nafta al fuego. Pero ahora lo que yo pregunto, ¿qué se produce hoy cuando se ve un gobierno como el PRO, radicales y demás que estaban internamente muy en conflicto y hoy ante esta situación se unifican y largan como un comunicado común, ¿de acuerdo? Lo Digamos, llamamos, eso. Hace un par de programas atrás lo dijimos. Cuando las internas son tan duras, tan fuertes, tan agrias, se suturan con un gran otro. Cuando las palabras se terminan, empieza la violencia. Y eso es lo que estamos viendo. Es para espantarse. Comenzó con el conflicto docente. Sí, es una situación que se gestó durante mucho tiempo, pero que irrumpe con fuerza porque una de las ideas de la Constitución era justamente prohibir la protesta social. O sea, En este país. prohibir los cortes de ruta, prohibir todo. No, y si no, hay que avisar una semana antes. O sea, ¿qué sentido tiene? Y aparte es hasta contradictorio con la Constitución Nacional. También. Donde, o sea, no entiendo. ¿Puede haber una ley provincial que pueda poner en riesgo la aplicación de algo que figura dentro de la Constitución y mucho más allá de leyes superiores? No Y bueno, debería ¿y entonces? suceder. No debería suceder. Bueno. Bueno, nos vamos con esta rica picada de paladar. Muy bien. Negro. Gracias. Chin chin, buen sábado. Chao, hasta luego.